se operan en diferentes plataformas. Un servidor es el que te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando necesites algo me llamas, al que tú tienes que pedirle las cosas, el que está confinado a un día de la semana, a un edificio, a unas horas, que le den la oportunidad de servir. Y un colaborador, amados hermanos, y vamos a ver hoy la diferencia, pero un colaborador es el que no pregunta, sino sabe que hace falta y lo provee. Un colaborador, amados hermanos, no se queja, no necesita motivación, no necesita el ambiente propicio, ni que lo estén inflando para hacer las cosas. Un colaborador, y esto es muy importante, es con quien tú compartes el peso de la tarea del ministerio. Es peso, amados hermanos, tener la tarea de edificar a la iglesia de Cristo. Un colaborador sabe y está contigo por completo. Colaborar quiere decir estar junto a Él. Colaborar no es que Él no, yo me doy cuenta, yo sirvo, yo estoy con Él, yo hago la tarea conjuntamente. Obviamente es con nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo ha levantado hombres, y los hombres, amados hermanos, se han dejado modelar o se han dejado que la presencia, que la semejanza a Cristo venga a sus vidas. Y esos hombres están llamados a preparar otros hombres para que esa semejanza de Cristo venga a su corazón, a su vida, a lo interno en ellos, y puedan ser colaboradores. Les decía el apóstol Pablo, hablaba mucho de sus colaboradores. En sus cartas él nunca habla en forma personal. Él siempre dice, vamos, fuimos, nosotros. Siempre está incluyendo. Y nosotros sabemos que estaban ahí varios colaboradores. Estaba Tito, estaba Timoteo, obviamente, varios de ellos, ¿no? Y les llamaba colaboradores, porque él los usaba para la obra del ministerio, amados hermanos. Así que estamos en la hoja 6 de nuestro manual y ahí dice la palabra de Dios, yo puse ahí la palabra del Señor en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El apóstol Pablo había permitido que Cristo fuera formado en él. Y ahora su trabajo era formar a ese Cristo que estaba en él, en otras personas. Y eso era muy importante, amados hermanos, porque tú y yo venimos a que Cristo sea formado en nosotros. El trabajo que tú y yo tenemos para colaborar en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que hacía el apóstol Pablo, lo hacía con un fin: poner la semejanza de Cristo en esa persona. Lo único que él quería es que esas personas pudieran tener esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se formara en colaboradores, en hombres que él había llamado para servir con él, ¿no? Pero es muy importante entender esta parte del peso de la colaboración. Vamos por favor a Nehemías, capítulo 2, en el verso 17, por favor. Entonces, un colaborador que comparte la misma tarea, en este caso, hermanos de la misma iglesia o del cuerpo de Cristo, ¿no? Él ha entendido que está colaborando y que opera en una plataforma diferente. Y esto es algo muy, 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 muy importante entenderlo. Nehemías, capítulo 2, verso 17, aquí nos muestra la historia del pueblo de Jerusalén, de los judíos de Judá, cuando regresan a Jerusalén y están los templos, los muros destruidos, están en gran mal, y dice que fueron enviados Esdras y Nehemías para la reparación de estos templos, de estas murallas, para obviamente poder tener contenido y protegido al templo de Dios y también la adoración que simboliza el templo de Dios. Así que era muy importante la tarea. Y dice en el verso 17, y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y esto me gusta porque en todo lo que tú y yo estamos haciendo, amado hermano, está la mano de Dios. En todo lo que tú y yo estamos pensando hacer, es Dios el que lo está poniendo en tu corazón. Es la obra de Dios, es el propósito de Dios, es el plan de Dios. No es tu plan, no es mi plan, no es mi idea. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo está llamada a edificarse
Pero es importante entender que yo soy parte de esa edificación. Yo soy parte de ese trabajo, que yo no vengo a que me edifiquen, yo vengo, amado hermano, a servir en el sentido de a colaborar en un mismo trabajo, con el mismo, a cargar el mismo peso que en este caso el pastor de esta iglesia está cargando. Yo me tengo que acercar a él, yo tengo que preguntar, yo tengo que estar a su lado, yo tengo que saber en qué puedo ayudar. No solamente venir a oír y dejarme consentir por la iglesia. Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, es un trabajo importante. No hay mejor trabajo. Se ha dicho, lo conocemos, lo sabemos. No hay nada que tú puedas tener o el llamado que puedas recibir que sea mayor a este llamado de salvación y gracia. Entonces no lo estamos haciendo como Dios nos lo ha mandado, y eso es lo que yo quiero poner en tu corazón el día de hoy. Porque lo tenemos, amados hermanos, porque queremos, porque sabemos, y esto es importante, lo sabemos que tenemos que hacer, y muchas cosas obstaculizan ese servicio o esa colaboración al pueblo o a la iglesia de Dios. Aquí dice la palabra que Dios estaba sobre toda esta intención, Él lo había puesto en el corazón de ellos para que se llevara a cabo, y dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, fíjense, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Entonces aquí vemos a cientos de hombres que se esfuerzan, amados hermanos, que se suman al trabajo, que no escatiman nada para poder llevar a cabo la conclusión de esta edificación. Un pueblo unido, con un solo propósito, para ver terminada la obra que Dios les había mandado que hicieran. Era importantísimo. Ellos dejaron todo. Ellos se quitaron estorbos. Dice la palabra de Dios más adelante que aún solo se quitaban el llamado solo para bañarse, dice. O sea, era importantísimo lo que estaban haciendo. Estaban con toda su intención, con todas sus fuerzas, con todos sus recursos para hacer y cumplir la obra que Dios había mandado. En ese tiempo, el templo de Dios, amados hermanos, era un edificio. En ese tiempo, el templo de Dios y la adoración a Dios era en ese lugar, en esa iglesia, en el lugar que Dios pidió que se hiciera, en el templo. Pero hoy el templo de Dios somos nosotros, es de personas. Así que la edificación que hoy nos está pidiendo el Señor es en el corazón, en lo interno, en lo que somos por dentro. Es la edificación que Dios quiere que tú y yo tengamos en cuenta y nos esforcemos y sea importante. Y no escatimemos nada que esté a nuestro alcance para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia a cada uno de nosotros. Qué bueno que eres un servidor, pero Dios quiere que seas un colaborador con Él. No estar con Dios como en ese sentido, que es bueno, estar en Dios, que se forme Cristo en ti. Que el carácter de Cristo venga a ti y tú pienses y hagas y reacciones como lo hace el Señor. Porque ese es el llamado, eso es lo que Pablo entendió y es lo que Pablo va a aconsejar y a trabajar en nuestros corazones. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 9 en el verso 11, por favor. Les decía, el templo del Señor que edificamos hoy no es de ladrillos, ni de puertas de madera, ni de muros, ni de yeso, no, está en nuestro corazón. Muchas veces es fácil pedirle a alguien que venga a limpiar, o que venga a poner un vidrio, o que venga a pintar, o a cuidar el templo, las paredes de este lugar. Y la gente quiere venir y quiere hacerlo. Y es un servicio y está bien, pero no es el servicio para el que Dios te llamó. Eso lo vas a hacer y está bien. Pero realmente el servicio para lo que Dios te llamó y te levantó y te fortaleció y está contigo, y es su poder, y es su plan, y es su voluntad, es para edificar en el corazón de tus hermanos. Así que todo lo que tú haces y yo hago, amado hermano, tiene que tener como consecuencia la edificación de Cristo en nuestros corazones. No otra cosa, amados hermanos. No otra cosa. Solo Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hebreos 9:11 dice la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, me gusta, porque el nuevo pacto, hoy, amados hermanos, un Cristo resucitado. No un Cristo del Antiguo Testamento, un Cristo en funciones completas, dice, como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Uno qué? Más amplio y más perfecto tabernáculo. Antes era un tabernáculo, era un lugar, pero ahora es amplio, perfecto tabernáculo, dice, no hechos de manos.
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermoso Padre, amados hermanos, está en nuestro corazón ahora. El Señor habita aquí, Él mora, aquí es la adoración a Dios. Aquí es donde tú y yo podemos adorar al Señor en nuestro interior. Así que todo lo que hacemos es para que esa adoración, para que ese corazón sea fortalecido, sea entendido, crezca a la imagen de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que Él nos dio dice espíritu de revelación para que entendamos lo que Él nos ha concedido. Quiero que me acompañes a leer este versículo, 1 Corintios 2:12, por favor. 1 Corintios 2:12. Pablo nos está diciendo en este versículo que necesitamos la revelación para poder conocer lo que hay de Cristo en mí. ¿Tú sabes lo que hay de Cristo en ti? Tú sabes, amado hermano, por medio del Espíritu de revelación, que estás tú, obviamente, en el lugar y en el conocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú muestras dentro de ti a Cristo. Dice la palabra de Dios: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que hagamos lo que Dios nos ha concedido. Ese espíritu de Dios, amado hermano, dicen, no recibiste el del mundo, sino el de Dios, para que tú conozcas lo que portas de Cristo, lo que tienes de Cristo, lo que Él te ha concedido. Lo que Él nos ha concedido es al Hijo. Lo que Él vino a darnos, Cristo, es a Él mismo, es su persona, es su vida, es su carácter, es Cristo formándose en cada uno de nosotros. Es lo que Él hizo y nos ha dado. Y Él dice, yo te voy a dar ese espíritu para que tú puedas saber y puedas mostrar cuánto de Cristo hay en ti. El apóstol Pablo lo sabía y él trabajaba enseñando esto. Ya no vivo yo, dice la palabra, mas vive Cristo en mí. Y tú y yo decimos, wow, qué padre se escucha eso. Oye, qué bonito versículo, ¿no? Ya no vivo yo. ¿En serio? El apóstol Pablo se atrevía a decirlo porque era una realidad, amado hermano. El apóstol Pablo se atreve a decir, imítenme a mí como yo a Cristo, porque imitaba a él a Cristo, se esforzaba en hacerlo. Porque él había tenido esa revelación y él se había esforzado para trabajar y para caminar y para crecer en esa revelación. Él sabía, amado hermano, que él tenía y venía a hacer la obra de Cristo en la tierra. Era un llamado. Y dice, no me llamó a mí solamente, llamó a otros para que me ayuden al peso de esta tarea, a mis hermanos. Y él trabajó para formar a Cristo en las iglesias. Y por eso dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, es Cristo ordenando, levantando, fortaleciendo, haciendo la obra. Él la hace. Tú y yo solamente somos vasos de barro que Dios quiere usar, amado hermano. Pero dice que para que la excelencia y el poder sean de Dios. Y eso me encanta. Me gustó mucho cómo empezó la alabanza y que le demos gloria a Dios y que digamos, Señor, solo es para ti la gloria. Y que sea real esa gloria para Dios, entendiendo delante de quién estamos. Que no es realmente solamente venir a cumplir y soy cristiano. No, amado hermano, es una transformación, es una renovación, es una rendición total y completa en nuestra vida, en nuestro corazón, para la gloria de Cristo y que Él sea formado en mí. ¿Cómo yo quiero que Cristo sea formado en mí, amado hermano? Si no me despojo de lo que yo tengo, si no suelto lo viejo, si no me determino, a que esto pase. No va a pasar. No va a pasar. Él no va a irrumpir en ti. Él no va a venir a la fuerza. Él no va a hacer que tú seas lo que no eres, amado hermano. Y Él es Dios. Pero nos está diciendo a nosotros, entiende esta parte, porque quiero que tú lo pidas, tú lo quieras, tú lo busques, tú anheles, tú te rindas, que tú sea algo que para ti sea importante. Entonces tú dices, gracias Padre, porque quiero entender esta revelación de ti en mí. Quiero saber cómo responder. Quiero entender que para ti, amado Dios, no es algo difícil, sino que para mí es lo mejor.
Estás pensando en lo mejor para mí y tú me dices, lo mejor para ti soy yo en ti. Ay, Señor, es que no es tan fácil. Sí, sí es fácil. Sí es fácil. Lo que no es fácil es que sigas viviendo igual. Que sigas creyendo que haces las cosas bien y que te pacientes a ti mismo. Eso no es fácil, eso no es correcto. Fíjense cómo dice Gálatas 4:19. Me encanta, amados, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sus dolores de parto. O sea, habla de su trabajo, de esas dificultades, de esas pruebas, de esas aflicciones que el apóstol Pablo sufrió, de esas hambres, de esas persecuciones, de esas cárceles, que el apóstol Pablo estuvo de acuerdo en sufrir. ¿Para qué? Para que Cristo fuera formado en nosotros. Dice la palabra, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, yo voy a seguir sufriendo por la necedad y por la caída y por el pecado y por todo lo que obstaculiza esto. Dice, pero yo lo hago con el mayor placer. Yo me voy a gastar con el mayor placer. Yo voy a dar mi vida con el mayor placer. Yo voy a dejar de ser yo, como dice Pablo, todo lo estimo como pérdida, con el mayor placer. Esa convicción es la que debe haber en un colaborador. Esa convicción, amado hermano, de dejar que Cristo obre en nuestras vidas realmente es lo que tiene que haber en la iglesia de Cristo. Eso es lo que el Señor espera y nada menos, amados hermanos. Él no espera que tú y yo cumplamos, Él no espera que tú y yo nos sintamos bien. Él quiere todo para su gloria, para Él mismo. El que te quiere a ti para su gloria, porque sabe que es lo mejor que tú puedes darle, para su gloria, para que tú puedas trabajar y caminar y imitar como un colaborador que exprese la forma de Cristo en otras personas. Quien quiera capacitarse, ese es un colaborador. Quien se comprometa es un colaborador. Quien se prepara es un colaborador. Quien participa para entrenar a otros, ese es un colaborador. Porque él sabe lo que tiene que formar el grupo, ese ejército, como dice la palabra del Señor, que necesita formar, amado hermano, que Cristo sea formado en ellos, vaya, para que ese ejército se levante, responda y sea esa iglesia gloriosa que Dios compró con su sangre. Esa iglesia maravillosa, amados hermanos. Solo esto sucede cuando Cristo es formado en ti y en mí. En otras palabras, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo tenemos que reflejar. Un cuerpo refleja a la persona que lo porta, ¿no? Estamos llamados a reflejar a Cristo, a que Cristo sea formado y que no digamos, pero ¿cómo? Pero es difícil. Es la obra del Espíritu Santo, amado hermano. Nada que tú hagas no tiene que ver contigo, es Dios en su obra. Que tú y yo estemos sentados aquí dándole gloria a Dios y agradeciendo por tantas bendiciones, no tiene que ver conmigo, es la gracia de Dios que lo permite. Mi crecimiento, amado hermano, y mi restauración cuando las cosas se ponen difíciles, no tiene que ver conmigo y mi obediencia, tiene que ver con Dios. Es Dios y su gracia y su obra la que no se va a interrumpir. Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros para que podamos nosotros regresar en amistad con Él y pedir perdón. Y agarrarnos de Él, amado hermano. Y en verdad, ¿cómo sé yo que estoy en Cristo? Cuando empiezo a funcionar como la iglesia que Cristo compró. Cuando quiero venir a abrazar a mi hermano, cuando quiero venir a hacer lo que es correcto, cuando quiero ofrendar, cuando lo necesito hacer, Cristo está siendo formado en mí, amado hermano. Cuando me cuesta trabajo, cuando no quiero hacer, cuando es difícil porque Cristo no está en tu corazón. Es lo más hermoso, como hemos escuchado. No hay mejor llamado, no hay mejor cosa, no hay mejor presencia que Cristo en nuestras vidas. Y que nosotros nos pongamos excusas para poder gozarnos y alabar y exaltar a Dios, solamente tiene que ver con nuestra falta de Dios, amados hermanos. Cuando tú tienes de Dios, quieres más de Dios. Cuando más. Y cuando menos, aguas, hermano amado. Empiezas a sentarte ahí, y después ahí, y después ya no te volvemos a ver. ¿Quién falló ahí? Soy yo.
Soy yo el que no quiero, soy yo el que no entiendo, soy el que me resisto, soy yo el que en verdad soy necio, soy duro. Pero es la especialidad de Dios. Su gran amor y misericordia, amado hermano, salvándonos, no mereciendo nada a nosotros, y viendo ese gran amor, y aparte que te quiera usar, y que quiera poner dones en ti y talentos para que tú seas usado para la gloria de Dios. Amado hermano, qué mejor tiempo. El apóstol Pablo está trabajando en esto, él quiere, pero quiere comprometernos en eso, en que sepamos que colaboramos con él. Esas personas que venimos, amado hermano, al lado de las personas que están trabajando y llevemos el peso de ese ministerio, que ayuden a desarrollar lo que se esté haciendo en la iglesia, es lo que Cristo necesita. El apóstol Pablo nos va a decir la manera en que podemos vivir para reflejar a Cristo. Y yo quiero ir rápidamente a Romanos 2. Me dijo el pastor que tengo menos tiempo. Para poder ser esa iglesia entendida que muestre la vida de Cristo, amados hermanos. ¿Cómo yo puedo ser esa iglesia entendida que muestre la vida de Cristo? Dios quiere edificar la iglesia con un propósito, pero quiere usar colaboradores de Él para que ayuden a este propósito y puedan mostrar la vida de Cristo en la iglesia. 12 lo conocemos, es un versículo muy citado, muy conocido, muy bendecido, 12, 1 y 2, y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero es rendir nuestras vidas en un culto racional, en un culto inteligente, que no sea un culto emocional. Es una rendición total, amados hermanos. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias. Hemos visto las misericordias, hemos recibido las misericordias, nos hemos deleitado en las misericordias, alabamos a Dios por sus misericordias. Bueno, por esas misericordias que has recibido y por las que alabas a Dios, dice la palabra de Dios, entonces, que has visto y has entendido, dice la palabra del Señor, presenta tu cuerpo como un sacrificio, como una ofrenda, como un culto inteligente, racional, dice la palabra de Dios, sabiendo que a quien se lo entrego es a Él, pero también sabiendo que Él le estoy entregando a Él, sabiendo que Él va a usar, amado hermano, mi vida en ese sacrificio que yo le entrego para la gloria de Él. Tú vas a ser usado por el Señor, yo voy a ser usado por el Señor de una manera hermosa, poderosa, cuando tú y yo aprendamos, amados hermanos, a rendir conscientemente todo nuestro ser. Todo, amados hermanos. Lo que hay en mí, lo que hay en mi vida, mi casa, en todo lugar. ¿Cuál es el problema? Le damos parte. Ok, Señor, te voy a dar esta parte. Ok, Señor, voy a empezar a hacer esta otra parte. Ok, Señor, aquí está bien, pero no le rendimos todo a Dios. No le rendimos todo nuestro ser a Dios, amados hermanos. La única forma, en verdad, que puede funcionar es que le rindamos todo a Dios. El ejemplo es Pablo. Él rindió su vida a Dios. Y tú podrías decir, wow, qué difícil, qué triste, ¿cómo fue eso? Perdió su vida. No, amado hermano, dice la palabra que tú ganas tu vida cuando le entregas a Dios tu vida totalmente. Entonces, una de las formas en que tú y yo podemos realmente reflejar la vida de Cristo es rendición total. Rendición total, amados hermanos. Necesitamos rendirnos a la palabra, voluntad de Dios. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. O sea, debemos, amados, renunciar a vivir de acuerdo a la forma de este siglo, a los valores de este siglo. Aquí vivimos, pero dice la palabra que no somos de este siglo, dice de este lugar. Dice la palabra de Dios que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Tenemos que amar el reino al que representamos. Tenemos que amar el reino al cual fuimos trasladados. Tenemos que amar la vida cristiana o al Rey de Reyes que está sentado en su trono en el reino espiritual al cual pertenecemos. Tú y yo ya no, amados hermanos. Y yo entiendo, yo sé que no es fácil, yo sé que es muy difícil dejar cosas de este mundo. Pero si tú y yo no dejamos, si tú y yo no renunciamos, no vamos a tener esa influencia que Dios quiere y espera que tengamos
en nuestras propias vidas, amados, en nuestra congregación. ¿Recuerdan a la iglesia primitiva? La iglesia primitiva vivía la vida de Cristo. Cuando vivía la iglesia primitiva la vida de Cristo, la iglesia era una iglesia que crecía, que se fortalecía, una iglesia realmente maravillosa, amados hermanos. Lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Pero hoy, ¿cómo estamos? Hoy el problema es todo lo contrario. Es una iglesia premiada, una iglesia que representa al mundo, una iglesia que piensa como el mundo, una iglesia que ama las cosas del mundo. Y en verdad, amados, es triste ver la iglesia de Cristo hoy en día. Tú y yo somos servidores, colaboradores. Imagínense, amados hermanos, que van llegando a la iglesia sin conocimiento. Pero ellos necesitan entender que es Dios, es la obra de Dios y que el propósito de Dios es que Cristo sea formado en ellos. No hay de otra que Cristo sea formado en ti y en mí. Y que todo lo que se hace aquí es que eso pase. Y todo lo que tú aportas para que en la iglesia crezca es porque estás haciendo que con tu ejemplo Cristo sea formado en el hermano. No hay otra forma. Nos puede sonar fuerte, sabemos este versículo, nos puede gustar, pero tenemos que hacerlo realmente, amados, una realidad en nuestras vidas. Renunciar, no me conformo a este siglo. Sino transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento. Esto también es muy importante. Son 3 R's, ¿no? Rendirme, renunciar y renovar. Entonces yo voy a transformar mi manera de pensar. Solamente, amados hermanos, con la renovación de mi entendimiento es que yo puedo buscar esa perfección de mi alma, que Cristo se ha formado en mí. Renunciar tu entendimiento con tus viejas maneras de pensar no es posible. Esa mente debe de, en verdad, amado hermano, dejar de funcionar. Hoy dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra que tú y yo debemos anhelar la mente de Cristo y pensar como Él. Y nos invita el Señor en muchas formas a pensar y hacer y actuar como Él actúa. Entonces, cuando mi entendimiento es renovado, cuando yo entiendo, amado hermano, cuando deseo con todo mi corazón alcanzar la expresión de Cristo, mi entendimiento no va a ser el mismo, se va a renovar. Y en ese entendimiento renovado es como yo puedo, amado hermano, cumplir esta palabra, transformar todo mi ser. Solo, amado, así es posible. Y dice la palabra que transformes tu manera de pensar para que puedas comprobar la buena voluntad. La forma en que tú y yo podemos comprobar la buena voluntad de Dios. Imagínate qué precioso. Yo quiero comprobar la buena voluntad de Dios en mi vida. Yo quiero comprobar la buena voluntad de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, no es posible con la mente carnal, no es posible con tu vida, amando el mundo y las cosas que hay en este mundo. No es posible si no entregas en un sacrificio vivo, santo, entendido, racional, tu cuerpo y todo tu ser como una ofrenda a Dios. Todos tus pensamientos, todo tu carácter, también todas esas preocupaciones, todas esas tentaciones, lo que te esté aquejando, entregárselo al Señor. Y Él nos va a dar la renovación, amados hermanos, de nuestro entendimiento, de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos tener ese perfil de Cristo en nosotros. Para que Cristo se forme en nosotros. Para que tú y yo podamos mostrar lo que hay de nosotros, de Dios en nosotros. Él ha venido y ha prometido estar en nosotros. Tú vas a la palabra del Señor y vas a leer, y por ejemplo en Efesios muchas veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él nos invita a estar en Cristo. Y estar en es que Él ya nos tomó, o nosotros ya lo tomamos a Él. Es lo mismo, simplemente estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma idea, en un mismo querer con Cristo. Yo pensaba y oraba para esta reunión, este congreso de servidores. Yo pensaba, oraba, y verdad, amados hermanos, yo le pedía a Dios entendimiento. Oímos muchas predicaciones. Todos los domingos nos reunimos a oír predicaciones. Muchos de nosotros en casa oímos muchas más predicaciones. Y no estamos entendiendo. Esa es la palabra, esa es la verdad.
Yo le pido a Dios espíritu de entendimiento, de revelación, de quién es Él y qué quiere hacer en tu vida y en mi vida. De su grandeza y su señorío y su poder, amado hermano, mostrados, reflejados en nosotros, vasos de barro, donde podamos exaltar y bendecir todo lo que Él, amado hermano, pone en nuestro corazón. Es su obra, es su plan, pero tú y yo somos llamados a compartir esa obra y ese plan. Tú y yo estamos llamados a reflejar y a trabajar conforme a la imagen de Cristo, que sea expresado. Eso es lo más importante. Esa iglesia que muestre a Cristo, esa iglesia que edifique por medio de colaboradores a Cristo en la vida de otras personas, amados hermanos. Entonces, bueno, en este tiempo, Nehemías, estaban todos fuertes, gozosos, se sumaron, no escatimaron, se unieron para poder terminar esa obra tan importante. Yo no quisiera que nos fuéramos de este lugar sin llevarnos esta consigna, amados hermanos. No me importa que poco tienes en Cristo, estás en Cristo. Es que no entiendo muchas cosas, no necesitas entender, solamente, todo lo que se necesita de conocer de Cristo, nunca lo vamos a entender. Pero sí entender esta parte, amados hermanos. Es una obra muy importante para Dios y nos quiere usar y no lo va a hacer de otra forma. Él ya se lo dio a la iglesia, ya te lo dio a ti, ya me lo dio a mí. Así que, amado hermano, lo que tú y yo hagamos con este llamado ya depende de nosotros. ¿Está el poder de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad? ¿O está mi insensatez y mi necedad? Y no sé qué más decir. Pero somos nosotros, amados hermanos. Yo oro en verdad para que todos entendamos el llamado que tenemos, la posición que tenemos, la importancia que tenemos en el sentido de cumplir la obra de Cristo en la vida de mis otros hermanos. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, amados hermanos, en todos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Dios amado. Te doy gracias por mis hermanos, por estas iglesias que están aquí representadas, amado Dios. Te doy gracias por cada uno de ellos, por esos ministerios, por esos pastores, Señor, que se han levantado y te han creído y han tomado el ministerio en serio, Señor. Yo te pido, amado Padre, que a todos, a cada uno de nosotros, nos muestres tu gloria, Señor. Que para que podamos ver tu gloria, Señor, y viendo tu gloria, amado Dios, anhelemos, Señor, obedecer tu palabra, caminar contigo, estar en ti, Señor, vivir y expresar lo que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo para que sucediera en nuestras vidas, Dios. Que seamos esos vasos usados por ti, Señor. Que seamos esos vasos entendidos que se levantan y se fortalecen y se esfuerzan, aunque las cosas no parezcan ir muy bien, Señor. Tú tienes el control, tú eres soberano, tú tienes la última palabra, tú eres el que hace la obra, Señor. Nosotros simplemente somos tus hijos amados a los que les has encomendado que colaboren contigo. Ayúdanos a entenderlo, precioso Dios. Que veamos las cosas diferentes desde este momento, amado Padre, que podamos ver esa realidad, Padre, esa importancia que tiene el colaborar con la iglesia local que cada uno tiene, Señor, donde tú nos has plantado. Esa importancia que tiene, Señor, de levantar esas manos que a lo mejor están cansadas, Señor, de los líderes, de los pastores. Y yo, Señor, entendiendo que soy un colaborador, voy a hacer mi esfuerzo, Padre, para poder estar como uno en la obra junto a ellos. Porque ese es tu plan, Señor. Ese es tu propósito. Es para lo que nos llamas, Dios. Y en verdad, Padre, queremos hacer tu voluntad. Porque queremos ver esa buena voluntad agradable y perfecta reflejada en cada una de las cosas en las que estamos, Dios. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, precioso Dios. Yo te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por cada situación, Señor, circunstancia, por lo que permites en nuestra vida, es que es una bendición, aún lo difícil, Señor, aún lo que no entendemos, aún esas pruebas o tentaciones que tú permites, Padre, gracias. Gracias porque nos estás edificando, Señor, porque nos levantas, nos fortaleces,
porque tú eres lo más importante y hoy lo sabemos, Señor. Pero me gusta pensar en esto, Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la acabará, Señor, la perfeccionará. Estamos en tus manos, Padre Santo, haz tu voluntad. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Pastor. Gracias, David. Dios te bendiga. Ahorita que predicaba, me acordé de Romanos 8, que la Biblia dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las razones por las que estamos hoy aquí, en esta tierra, y Dios nos dio la vida, es para ser hechos a la imagen de Jesús. El propósito de tu vida no es hacerte rico, ni famoso, ni feliz, ni todo. El propósito de nuestra vida es ser como Cristo. Dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Porque ejemplo os he dado, así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Hermanos, que en nuestros corazones, en nuestras vidas, haya siempre ese deseo de ser más y más semejantes a Cristo. Espero, hermanos, que ese sea siempre su deseo y el objetivo primario de su vida. Amén. Bueno, gracias, Pastor David Chávez. Muy bien, bendiciones. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Voy a hacer una oración por los alimentos. Por favor, todos inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Señor, gracias porque hemos disfrutado, Padre, del pan espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias.